Pero damos gracias a Dios por este tiempo de estar juntos y poder compartir la palabra de Dios en un día donde, como ya se dijo varias veces, una semana donde creo que toda la cristiandad, por decirlo de alguna manera, está un poco más sensible, o por lo menos se llama a reflexionar, a veces con bromas, a veces con algún comentario, a veces quizás un poco fuera de lugar. Mucha gente haciendo comentarios en serio. Pero de una manera u otra, por lo menos hay un pensamiento. En un país donde por ahí la característica nuestra no es de ser tan espirituales, o por lo menos de pensar tanto en Dios, por lo menos este tipo de fechas de alguna manera hacen pensar. Y la preocupación nuestra no debe ser qué piensan los demás, los de afuera, cómo reaccionan, qué dicen. Y la preocupación nuestra debe ser los que estamos dentro de la iglesia, los que conocemos a Dios, los que hemos tenido una experiencia personal con Cristo, los que decimos somos evangélicos, los que decimos somos hijos de Dios. Bueno, ¿qué trascendencia tiene esto? Pero saben, yo no voy a hablar básicamente de este tema, del domingo de resurrección. De Ramos. Y de resurrección tampoco, porque va a estar Samuel Peremillo acá. Dicho sea paso, manda saludos, él está en casa. Llegó esta mañana y bueno, se tomó este día para descansar después del viaje, para arrancar con una seguidilla de cosas que tiene toda esta semana. Y bueno, entusiasmado con todo lo que hay. Le hemos hablado del programa, de varias cosas, y también este encuentro con los hombres. Y si alguno está en duda, podría decir muchas cosas, que no las voy a decir todas. Simplemente decir, aprovechemos las cosas buenas que Dios nos permite vivir y disfrutar. Y bueno, si vemos que por ahí hay cosas que no son tan importantes, que nos detienen, a veces puede ser el enemigo, porque no quiere que nos enfrentemos con la palabra y que no quiere que crezcamos un poquito más. A veces hay excusas que son reales, que no son excusas, son situaciones reales, pero que cada uno pongamos delante de Dios y veamos si estamos aprovechando o dejando pasar una oportunidad que puede ser importante para nuestra vida. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Nehemías. Cuando uno piensa en este libro, piensa en un hombre como Nehemías, que fue sensible a una necesidad puntual. Un hombre que estaba en una posición muy cómoda, un hombre que estaba en un lugar donde él estaba salvado, por así decirlo, pero que había una carga en su corazón, y mandó preguntar cómo estaban aquellos de su propia sangre. Y cuando llegan las noticias, todo esto pasa ahí por el capítulo 1, de cómo estaban los muros destruidos, la ciudad destruida de Jerusalén, y todo el panorama, había un peso en el corazón. Cuando uno piensa en Nehemías, piensa en un hombre que se dejó utilizar por Dios para movilizar gente, para buscar a Dios en primer lugar, para movilizar gente, para reconstruir una ciudad, para reconstruir un muro. Un hombre que fue un estratega, un hombre que planificó muchas cosas y en momentos muy difíciles supo cómo motivar para seguir adelante. Un hombre que demostró que su vida estaba cerca de Dios. Pero un hombre que
trabajó mucho desde lo edilicio, desde la construcción, desde la motivación. Y cuando uno va ahí al capítulo 6, versículo 15, ahí encontramos como el final de una etapa. Y qué bueno que es cuando uno está involucrado en alguna construcción o en alguna tarea puntual y va terminando etapas. Es decir, bueno, qué bueno ver el avance. Cuando se está en el tiempo de estudiar, qué bueno es salvar un año o salvar un examen y ver que se van cumpliendo etapas. Y dice el versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Se había cumplido una etapa. Había organizado otra vez esta ciudad, estos muros. Dios había estado enfrente y quienes miraban de afuera se daban cuenta y podían decir que el que había construido, el que estaba detrás de todo esto, ¿quién era? Era Dios mismo. Pero la vida sigue. Y en el libro de Nehemías, ahí en el capítulo 8, aparece otro hombre muy importante también, que es Esdras. Un hombre que tenía otro rol, que no era el rol tanto de construir o de reedificar, sino alguien que vino a reconstruir, vino a ordenar, vino a poner las cosas en su lugar desde el área ¿qué? Espiritual. Y uno ve y puede decir, qué buena yunta, qué delantera. Nehemías y Esdras. Y ahí Esdras, en el capítulo 8, aparece en escena. Y ahí dice, Esdras lee la ley al pueblo. Algo que hacía mucho tiempo que no se hacía. Y ya estaba el muro construido. La ciudad tomando color otra vez. Pero había que traer otra vez, ¿qué? La palabra de Dios y ponerla en el lugar que tenía que estar, en el centro. Que cuando uno hace memoria, sabe que la ciudad llegó a como llegó, porque la palabra de Dios, Dios mismo fue quedando de lado y fueron confiando en su propia fuerza, en lo que pudieron lograr como hombres, como ciudad, y Dios fue quedando de lado hasta que vino el juicio. Y Esdras viene a reconstruir lo espiritual. Y llegamos al capítulo 9, y tiene un título también ahí, que dice, Esdras confiesa los pecados de Israel. Y una de las cosas importantes para hacer una reestructura a nivel espiritual, para ordenar la casa a nivel espiritual, el primer punto es ¿cuál? Confesar el pecado. Y Esdras trae delante de Dios el pecado de todo el pueblo y lo confiesan públicamente. Es interesante que puedan entrar, si quieren, a estudiar y ver todo lo que ellos fueron diciendo y las cosas que fueron pasando y cómo Dios fue obrando. Y no es fácil. Porque cuando uno empieza y quiere confesar delante de Dios y quiere ordenar su vida espiritual, yo no sé si a ustedes les pasa, pero vieron que cuando viene alguien a casa, hay que arreglar la casa. Y hay que tratar de hacer cosas, esas cosas que uno la va dejando para después, para algún día, pero cuando se acerca la fecha, y bueno, estos días han sido días interesantes. Y parece que hay detalles, cosas que nunca terminan, siempre hay una cosita más. Y como que uno dice, bueno, ya está, no, pero aparece otra cosa.
Y esto es similar. Pensaba en estos días y pensaba en lo que iba a hablar y pensaba en esto. La confesión también tiene algo parecido a esto. Uno como que quiere ir confesar delante de Dios y como que quiere terminar, pero se da cuenta que por este lado queda alguna cosita. Y ataca esa cosita y de repente se da cuenta que por este otro lado aparece otra cosa. Y el pueblo de Israel hacía mucho tiempo que no hacía esto. Y Esdras quiso poner las cosas en su lugar. Y no vamos a leer la confesión. Pero estaba leyendo esto y hubo algo que captó mi atención. ¿Y qué es lo que quiero desarrollar con ustedes en esta noche? En esa confesión, Esdras hace un raconto desde el principio, desde el origen del pueblo de Israel. Y empieza a hacerles recordar de dónde vinieron, quiénes eran, lo que Dios había hecho. Y Esdras los lleva al principio, a donde todo comenzó. Y cuando yo leía esto y pensaba en estas descripciones que Esdras hace, vino a mi mente este pensamiento. ¿Cuántas veces yo, Alejandro, y le hago que ustedes hagan la pregunta y pongan su nombre, cuántas veces volvemos a donde todo comenzó? ¿Se entiende la pregunta? Esdras, en esta confesión, van a ver con el pasaje que vamos a leer, los hace volver al origen, a donde todo comenzó. Y en esta noche, hermanos, yo quisiera desafiarnos a que podamos volver a donde todo comenzó. Estamos, decíamos, una semana un poco especial, donde el mundo religioso se mueve. Y hay cosas que son insólitas que la gente hace. Pero no importa eso. Lo importante es si nosotros, si tú y yo tenemos la capacidad de volver ¿a dónde? A donde todo comenzó. Porque en definitiva, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como se le suele llamar, va camino ¿a dónde? A donde todo comenzó. Porque lo más importante de esta historia, de esta semana, de estos acontecimientos, no es cómo Jesús entró a Jerusalén, sino lo más importante es cómo Jesús salió de Jerusalén. Porque el verdadero triunfo, la verdadera victoria no fue en haber entrado, sino que la verdadera victoria fue ¿cómo? Fuera de la ciudad, en el Gólgota, donde estuvo la cruz. Y ese es el lugar, realmente el momento de la victoria, donde Cristo venció a Satanás, donde la vida venció sobre la muerte, donde la comunión del hombre fue restaurada con Dios. Es ahí donde todo comenzó. Quisiera leer estos versículos 7 del capítulo 9. Y Esdras, en este recorrido, lo lleva al principio y dice esto, el versículo 6. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Esdras los está llevando a donde todo empezó, a la creación. A este Dios que es el creador,
el sustentador, está reconociendo delante de quién estaban. Y Esdras les hace ver a estos hombres, a estas mujeres, a este pueblo, ¿son conscientes realmente de delante de qué Dios estamos? Tenemos presente que no estamos delante de un Dios limitado, sino que es del Dios el cual puede decir el gran yo soy. Y esta pregunta también tenemos que hacérnosla nosotros en esta noche. Si somos conscientes de que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos delante de un Dios del cual ninguno de los que estamos acá merecemos estar. Pero por su gracia y por su misericordia, hoy nos podemos parar delante de Él. ¿Somos conscientes de esto? Dice versículo 7, tú eres, oh Jehová, y me gusta esta frase, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergueseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y no quiero seguir leyendo más. Quizás ustedes pueden seguir, si quieren leer, leyendo más adelante esto, pero quiero extraer algunas cosas de estos versículos que me hicieron pensar. Tú eres Dios, tú eres Jehová. Y Esdras en esta expresión me está haciendo pensar, está reconociendo esa autoridad, la soberanía de Dios. Tú eres ese Dios que hizo todas las cosas. Pero también eres ese Dios que eligió a un hombre. Que en su soberanía, en ese Dios creador y sustentador de todas las cosas, elegiste a un hombre. ¿Un hombre para qué? Un hombre que iba a estar ¿al servicio de quién? Al servicio de Dios. Un hombre que no fue cualquier hombre. Un hombre que supo entender y pudo entender y ver muchas cosas que Dios quiso hacer y pudo hacer a través de Abraham. Dice, escogiste a Abraham. Dios eligió a Abraham, lo llamó y sabemos que ahí está la diferencia del nombre y buscando un poco el significado. Abraham dice Padre excelso, pero Dios le agrega, dice Abraham, que significa Padre de las naciones y que bendecirá a las multitudes. Dios lo saca de ser nada, de Ur de los Caldeos, para que sea alguien muy especial, un hombre que iba a ser de bendición a todas las naciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros? La gran diferencia es que ninguno de los que estamos acá somos de Ur de los Caldeos. Pero después somos todos iguales. Dios nos escogió de un lugar que no éramos nada para hacer algo.
Dios eligió, puso su mirada en un hombre como Abraham para sacarlo de la nada, para que sea ¿qué? Para que sea algo. Y hermanos, miren, en la vida es muy importante ser alguien. Es muy importante quizás tener un título, una profesión, un buen trabajo, formar una buena familia. Eso es muy importante, pero eso no es lo más importante. Dios llamó a Abraham, lo sacó de la nada para que sea algo. Lo sacó de un lugar que no iba a ser de bendición más que para algunos, para pasar a ser bendición para multitudes. Saben, hermanos, Dios también nos eligió a cada uno de nosotros para que no sigamos estando en un lugar que no somos nada, para que pasemos a hacer ¿qué? A hacer algo. Y no algo simplemente, sino para hacer de bendición, quién sabe a cuánta gente. Y este es el llamado de Dios para todos. Dios te eligió, no importa dónde estás, dónde vivís, qué condición tenés, qué preparación podés tener. Lo importante es que Dios, ¿qué? Te miró, te eligió, te escogió y te llamó. ¿Saben que buscaba un poco esa definición o cómo explicar escoger? Y leí una frase que decía, es ver el mejor y tomarlo. Ahora uno dice, ¿qué dice la Biblia que Dios miró y eligió del mundo? ¿Lo mejor? ¿A los ojos de quién? Lo vil, lo menospreciado, ¿a los ojos de quién? ¿De Dios? A los ojos de los hombres. Pero saben, hermanos, cuando Dios nos elige, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama, ¿llama a quién? Al mejor. Y si Dios te llamó, y si Dios me llamó, Dios me miró como el mejor, me sacó. No el mejor de competir con otro, sino que tengo un valor tan importante y tan grande para Dios que estuvo dispuesto a ¿qué? A pagar el precio con su Hijo. Y uno dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué Dios me salvó a mí? Abraham podría decir, y lo habrá pensado, ¿y por qué yo? Hermano, es un privilegio que Dios se haya fijado en ti, que Dios se haya fijado en mí, que me haya elegido. Y no vamos a entrar en el tema de la elección, de la predestinación, eso lo dejemos para otro momento. La cuestión es que si Dios te llamó, Dios tiene algo especial para vos. No para ser alguien que pasó por este mundo totalmente intrascendente, sino para ser alguien de bendición. Y la pregunta que teníamos, o la reflexión que teníamos que tener en esta noche es, ¿querés seguir siendo Abraham? ¿O te gustaría pasar a ser Abraham? ¿Querés seguir siendo alguien quizás del montón? ¿O que Dios te tome, que Dios nos tome y con nuestra vida haga algo especial para bendición de multitudes? Dios nos eligió. Primera Pedro capítulo 2, versículo muy conocido. Primera Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais. No eras. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no era. Era de pueblos paganos.
pero Dios los llamó para ser. Y hermanos, antes de conocer a Cristo, ¿saben una cosa? No éramos nada. Éramos uno más del montón. Pero cuando vinimos a Cristo, pasamos a ser algo, por lo que Dios es en nosotros. Y dice este versículo que estamos leyendo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora hay un reto. Si somos llamados por Dios, si somos escogidos por Dios, si Dios tiene algo especial para nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice estas palabras. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Dios te escogió, Dios te eligió. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay que vestirse de todas estas cosas. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. ¿Y cómo termina el versículo 15? Y sed agradecidos. ¿Qué tema, no? Vieron que hablamos muchas veces de vestirnos con la armadura de la fe. La coraza de justicia, todo ese tipo de cosas. Pero acá hay otra vestimenta también. Que vamos al placar o al ropero, abrimos ¿y qué me pongo hoy? ¿Y qué color me combina esto con lo otro? No sé cuántos piensan en eso. Yo en lo personal, poco. Por eso alguna vez me verán y mételo. Elizabeth a veces me dice alguna cosita, pero uno se pone y chao. Y que no le guste, que mire para otro lado. Pero cuando uno va al placar en el tema espiritual, Abel, te escuché. Cuando uno va al placar en el tema espiritual y la Biblia dice ahí, Colosenses, que nos vistamos de estas cosas, entonces decimos, a ver, santos y amados, dice, de entrañable misericordia, necesito una camisa o una remera de santidad. ¿Qué color tiene? No sé. Ahora, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Tengo estas cosas dentro del placar para vestirme como escogido de Dios? ¿Las tengo ahí para ponérmelas y salir a la calle y enfrentar el día a día con estas cosas? Hermanos, si somos llamados, si somos escogidos por Dios, si somos realmente hijos de Dios, si somos realmente salvos y nos vamos al cielo por la gracia y por el amor de Cristo, tengo que vestirme como un escogido de Dios con estas cosas. Que sigue diciendo, ¿cuál será la remera de soportar unos a otros? El pantalón del perdón. Algunos a veces nos ponemos demasiado seguidos, ¿saben qué? La remera de la queja, que vieron que dice acá, ¿no? Si alguno tuviera queja contra otro. Esa es una remera que a veces está hasta gastadita de tanto usarse, pero no se rompe nunca. Ese es el problema.
Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor. ¿Qué es el vínculo? El vínculo perfecto. Para que de esa manera la paz de Dios pueda gobernar nuestros corazones, esa paz a la que fuimos llamados. Y el viernes en la reunión de jóvenes hablábamos algo de este tema de la paz. Hermanos, miren, somos llamados para salvación, ¿sí o no? Pero saben, somos llamados para ser agentes de paz. Agente de paz. Dice este versículo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados. O sea, somos llamados a estar ¿en qué? En paz. Y esta es una camisa que cuesta a veces ponerse, la camisa de la paz. ¿Cómo estamos con este tema? ¿Qué dice la Biblia? En cuanto dependa de los demás, estén en paz con ellos. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice? A ver. En cuanto dependa de vosotros, ustedes, de mí, tengo que estar ¿en qué? En paz con los demás. Tengo que vestirme con esta ropa. Tengo que estar en paz. ¿Por qué a veces no hay paz? Qué pregunta, ¿no? Y podríamos tirar un montón de respuestas a esta pregunta. Pero hay una respuesta que es la principal, hermanos. ¿Saben por qué no hay paz? No hay paz cuando no hay comunión con Dios. No hay paz cuando no estoy cerca de Dios. No hay paz cuando Dios no llena mi vida. Y frente a cualquier situación, reviento. Permítanme esta expresión, por no decir otras un poco más gráficas. Pero hermanos, Dios quiere que estemos en paz, pero tenemos que vestirnos. Porque si no nos agarramos un resfriado y después se complica. Ahora, este versículo que leímos de 1 Pedro me hace pensar en esta palabra también que mencioné rápidamente algo. Y lo sacaste de Ur. Dios nos sacó. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, y ese le puse entre paréntesis nada, porque se puede relacionar tinieblas con nada, porque cuando está oscuro, si acá estuviera totalmente oscuro, ¿qué veríamos acá? Nada. Y nos llamó a su luz admirable, y eso es todo. Cuando se prende la luz se puede ver lo que hay. Y hermanos, muchas veces usamos demasiado la remera de la queja. O muchas veces no estamos vestidos con la camisa de la paz. Porque seguimos viviendo en penumbras. No me animo a decir en tinieblas, pero por lo menos en penumbras. Pero si la luz de Cristo resplandece en nosotros, ilumina nuestra alma, ilumina nuestros ojos, vamos a poder ver tantas cosas por las cuales agradecer que la camiseta de la queja se va a quedar un poquito de lado. Dios nos ha sacado, hermanos, del pozo. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Si realmente sos un hijo de Dios, no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, si no tenés memoria y no podés recordar de dónde Dios te sacó, yo tengo que preguntarme, ¿y me habrá sacado Dios de ahí? ¿O sigo estando ahí? Capaz que hace 20 años que estoy dentro de la iglesia, pero sigo viviendo ¿qué? En tinieblas. Hermanos,
Amigos, la salvación no es por cercanía. La salvación es interna, es mi experiencia personal con Cristo. Y a veces hay situaciones que se dan que uno se cuestiona, che, ¿estoy hablando con creyentes o estoy hablando con gente que no conoce a Dios? No voy a traer ningún ejemplo por las dudas. Pero hermanos, hay cosas que sorprenden. Dice, ¿cómo puede ser que un creyente, que un cristiano reaccione, diga, actúe, vaya, piense de esta manera? Hay solamente dos respuestas. Una, quizás no es un hijo de Dios. Y la otra respuesta, con mucha misericordia, es decir, es un hijo de Dios, pero no está en buena comunión con Dios. Dios te ha sacado, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y la hora se me va. Y algo más que dice de Abraham. Lo llamaste, lo escogiste, lo sacaste y le pusiste un nombre. Abraham, Padre de las naciones, y bendecirá a las multitudes. Le pusiste un nombre, hermanos. Dios nos ha sacado de la nada para darnos todo y además de eso nos puso ¿qué? Nos puso un nombre. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el sistema, por eso el mundo me rechaza. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. Ahora, cuando el mundo, cuando el sistema te acepta y te sentís cómodo, nos sentimos cómodos entre el mundo, nos sentimos cómodos y nos acepta, hay que cuestionarse. No es que me rechacen por ser mala persona, porque ese es otro tema. Vos sí que sos cristiano y mira lo que haces. Que nunca te rechacen por ser mala persona. Pero si te rechazan por tus principios y por vivir queriendo glorificar y honrar a Dios, eso está bien. Está dentro del contrato. Ahora, ¿por qué no nos conocen? ¿Por qué no nos aceptan? Porque no conocen a quién. No conocen a Él. Y hermanos, hoy en día nuestro país y toda nuestra sociedad necesita hombres y mujeres que vivan realmente en plena comunión con Él. Porque si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros. ¿A quién rechazan? Rechazan a Dios. Y sigue este pasaje recordando ahí Esdras de la experiencia del pasado. Y dice versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y hermanos, esta frase nos tiene que pegar fuerte. Dios mira a Abraham y encuentra un corazón, como dice acá, fiel su corazón delante de Dios. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo está mi corazón? Cuando Dios me mira, ¿me ve un hombre, una mujer que es fiel en su corazón? ¿O ve un niño caprichoso, una niña caprichosa? Dios ve un hombre y una mujer que está dispuesto a poner su vida en las manos de Dios y que Dios haga con él lo que Él quiera. Dios lo sacó de su tierra, de su parentela, lo sacó de todo lo de Él para hacer algo especial. Pero ¿cuál es la condición? Un corazón fiel a Dios. Y hermanos, si querés ser de bendición para otros, Dios tiene que encontrar en tu vida y en mi vida un corazón ¿qué? Un corazón fiel. No un corazón que cuestiona.
No un corazón caprichoso. No un corazón que cambia según la ocasión. Y cuando por ahí económicamente o por ahí en alguna crisis a nivel familiar o por ahí no tengo trabajo y por ahí soy muy espiritual. Pero cuando la torta se da vuelta y se me acomoda lo emocional, se me acomoda lo espiritual, se me acomoda lo laboral y ya tengo cierta tranquilidad, como que la espiritualidad empieza a bajar. Eso no es un corazón fiel. Un corazón fiel, hermanos, es un corazón que está dispuesto a que Dios haga con él lo que él quiera y con las cosas que Dios puso en tu mano. Recuerden esto, hermanos, que vamos a dar cuenta delante de Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado. Poco, mucho o más o menos. Eso es un corazón fiel. Que lo que tengo, Señor, no es mío. ¿De quién es? Es tuyo. Y Abraham supo de esto, ¿no? Cuando Dios le pidió lo que le sobraba, lo que no quería, le pidió lo que más le dolía. Y Abraham ahí demostró que era un corazón fiel. Señor, ¿qué? Acá está. Le pidió a su propio hijo. Dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios miró a Abraham y encontró a un hombre fiel a Dios y pudo contar con él para formar ese pueblo tan especial para hacer algo grande. Hermanos, hoy también es el mismo Dios que sigue buscando corazones fieles para hacer cosas trascendentes. Y las cosas trascendentes son las que pasan la eternidad. Dios hizo, dice versículo 8, hizo un pacto con Abraham. Y no podemos entrar a pensar en todo lo que es un pacto. Pero Dios prometió. ¿Y Dios qué hace? Cumple. Y Dios le prometió a Abraham que le iba a dar toda esa tierra. ¿Y Dios qué hizo? Se la dio, porque Dios cumple su palabra. Y utiliza esa misma frase más adelante para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra. Dios cumple. Ahora, voy a dejar el tema este del pacto y lo que Dios hizo con Abraham, cosas muy interesantes. Dios le dice a Abraham en Génesis, dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Hay un montón de versículos que podríamos seguir leyendo. Dios dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hermanos, tú y yo hemos sido bendecidos por la promesa cumplida de Dios a un hombre que tuvo un corazón fiel delante de Dios. Y del linaje de Abraham vino ¿quién? Vino Jesús. Y tú y yo hemos sido bendecidos por eso. Dios cumplió con Abraham. Y el último para terminar. Pero no quiero terminar sin leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Porque Dios cumple. Pero Dios espera que nosotros, ¿qué? También cumplamos. Dice este versículo Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.
Qué palabras, ¿no? Cuando le prometemos algo a Dios y no cumplimos, ¿cómo nos llama Dios según estos versículos? Insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Le has hecho alguna promesa a Dios alguna vez? ¿La has cumplido? Uno decía, algunas sí. Si hay promesas que le hiciste a Dios y no las cumpliste, hermanos, ¿qué? Cumple con Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Qué termina diciendo? Cumple tu ministerio. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Está diciendo, bueno, Dios te llamó, Dios te vistió, Dios te dio dones, te dio talentos, no para que estés sentado calentando un banco en la iglesia. Dios quiere que cumplas tu ministerio. Querido hermano, querida hermana, eres responsable delante de Dios por los talentos y los dones que Dios te ha dado. Si no están en las manos de Dios para que Dios los pueda utilizar, no estás cumpliendo ¿con quién? Con Dios. Por eso dice el apóstol a Timoteo, cumple tu ministerio. Y la última frase, que Esdras, en este raconto de la historia, trae en este versículo 8, dice, porque eres justo. Dios cumple porque Dios es justo. Dios no anda con vueltas. Y la justicia de Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios. Es tremendo pensar que la justicia de Dios siempre está a favor del ser humano. Siempre. ¿Y saben por qué digo esto, hermanos? Porque mientras tengamos la oportunidad de acercarnos a Dios, mientras esté el tiempo de la gracia de poder acercarnos, la justicia de Dios siempre está a nuestro favor. Pero llegará un día donde se baja la cortina y ya la justicia de Dios no estará a nuestro favor. Si alguien está aquí y aún no ha recibido a Cristo en su corazón, la justicia de Dios está a tu favor. La obra de Cristo en la cruz fue por amor a ti. Tienes que abrir tu corazón, pedir perdón por tus pecados y recibir a Cristo en tu corazón. Pero llegará un día donde esa justicia se volverá contra ti, porque ya no va a haber más tiempo. Justificados pues por la fe, Dios es justo. Y la justicia de Dios, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos ha dado oportunidades, pero llegará un momento en que la justicia de Dios dice basta. Y hermanos, un pequeño paréntesis para aquellos que ya somos hijos de Dios. Porque la justicia de Dios también está a nuestro favor. Hemos sido justificados, no tenemos pecado delante de Dios, Dios nos perdonó, vamos al cielo. Pero saben, cuando no obedecemos a Dios y cuando hacemos lo que Dios quiere y nos comportamos como a nosotros se nos canta en base a un montón de caprichos, influenciados por el pecado y por nuestra personalidad, ahí la justicia de Dios no está a favor nuestro, sino que está en contra de nosotros. Y ahí recibimos las consecuencias. Y después podemos andar llorando por los rincones. Por eso, hermanos, Esdras les dice al pueblo en su confesión, Dios es justo. Nunca te olvides de esto. Dios es justo. ¿Y por qué entró a Jerusalén? La gente lo aplaudió.
Jesús hizo muchas cosas durante esa semana. Estuvo enseñando, estuvo hablando, estuvo predicando, estuvo mostrando al Padre. Estuvo en aquella última cena, aquel momento especial. Pero la justicia de Dios era tan grande, tan fuerte, que miraba a Alejandro y que miraba a cada uno de los que estamos aquí y aquellos que nos pueden estar escuchando por la radio. Dios miraba a cada uno y decía, por amor a cada uno de ustedes, es que Cristo fue a la cruz. Esa justicia que nuestra mente no logra entender. Dios no te pide que la entiendas, te pide que la recibas, que la aceptes. Y en esta noche, hermanos, ¿el llamado cuál es? Volver a donde todo comenzó. ¿Y todo comenzó dónde? En una cruz. Nuestra vida, espiritualmente hablando, ¿comenzó dónde? En la cruz. Y en esta noche, yo quisiera que cada uno de los que estamos acá, por un instante, seamos creyentes de muchos años o de pocos años, o no sé, pero que podamos por un instante volver a donde todo comenzó. Y volver al lugar de la cruz. Y volver a ese lugar donde la justicia de Dios cayó en su totalidad sobre la persona de Cristo, por amor a mí. Y quizás tengo que volver en esta noche a donde todo comenzó. Y recordar que ahí fui perdonado. Recordar que ahí Dios me rescató. Recordar que ahí Dios me sacó, como dice el salmista, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios te sacó de ahí. Hermanos, en esta noche volvamos a donde todo comenzó. Lo importante de Cristo fue lo que Él hizo fuera de la ciudad. No tanto la entrada. Porque fuera de la ciudad entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Por eso en esta noche vamos a volver a donde todo comenzó. Vamos a volver a la cruz. Y yo quisiera orar. Y que cada uno, hermanos, podamos orar en esta noche. Y pensar y decir, Señor, ¿cuánto hace que no voy a la cruz? ¿Cuánto hace que no recuerdo el momento donde tú me perdonaste? Y quizás en esta noche habrá que volver a la cruz para ir a buscar alguna prenda de estas que hablamos. Señor, necesito amor para poder amar. Necesito perdón para poder perdonar. Necesito que yo mengüe para que Cristo crezca. Quizás tengo que volver a la cruz para poder reconciliarme con alguien esta noche. Quizás alguien que está acá o alguien que no está acá. Porque la cruz es reconciliación, porque la cruz es perdón. Porque en la cruz hay restauración. Porque en la obra de la cruz está todo lo que yo necesito. Y en esta noche, hermanos, como hizo Esdras con el pueblo, lo llevó al lugar donde todo comenzó, al principio. Y hermanos, domingo de resurrección el próximo domingo. Pero para que haya resurrección, primero hubo muerte. Para que estuviera esa muerte, primero hubo una cruz. Para que estuviera esa cruz, primero tenía que haber un Salvador. Y para que hubiera un Salvador, primero tenía que haber un pecador. Y ahí estábamos nosotros. Por eso Dios activó todo ese protocolo, por decirlo de alguna manera, para que en la cruz tengamos el perdón. Vamos a orar. Señor, en esta noche, tú nos conoces,
Tú sabes cómo estamos cada uno de los que estamos aquí. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a volver a ese lugar donde todo comenzó, al momento donde hemos nacido de nuevo, al momento donde hemos entregado nuestra vida a Cristo, al momento donde hemos puesto nuestra esperanza en esa persona gloriosa. Señor, que en esta noche, si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pueda abrir su corazón y decir: Jesús, quiero ir a la cruz, pedir perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida, quiero empezar a caminar contigo. Pero Señor, hay hermanos o hermanas, quien habla también, tenemos que volver a la cruz en esta noche. Y quizás llorar delante de la cruz, porque alguien que no tenía que morir, murió por mí. Porque alguien que no tenía que sufrir, sufrió por mí. Y quizás en esta noche alguien necesita una restauración especial. Señor, toca nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad del medio nuestro. Y Padre, que podamos volver a la cruz buscando reconciliación. Que podamos volver a la cruz buscando otra oportunidad. Que podamos volver a la cruz y decir: Señor, gracias por amarme, por darme lo que no merecía, por darme otra oportunidad. Padre, gracias por todo lo que estamos acá. Y oramos por aquellos que por distintas razones no han podido llegar a este lugar. Señor, bendícelos. Quizás alguien que esté escuchando, quizás por la radio, toca sus corazones. Pero Padre, que en esta noche podamos volver a la cruz, a ese lugar donde todo comenzó, para poder renovar nuestras fuerzas, para poder renovar nuestra alma, para poder seguir caminando con fuerza, tomados de tu mano. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por el Señor Jesús. Y gracias porque eres un Dios justo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.